iniciamos la clase del día de hoy, recordando primero lo que vimos la semana anterior. Si recuerdan bien, hablábamos de la química, ramas de la química, que estudian esas ramas de la química, y nos fuimos hasta un poco de la historia de la química, hasta veíamos en esa serie de la historia a Mario Molina, que él ganó un premio Nobel y que mexicano, ¿verdad? De origen mexicano, junto con otro estadounidense y pues, ganaron un premio Nobel en la química por un gran descubrimiento que tiene que ver con la capa de ozono, o sea, con aquellos compuestos que producían el agujero en la capa de ozono. Y pues gracias a eso pudimos cambiar los compuestos que se estaban utilizando para pues reducir ese problema y eventualmente a través de los años ha ido mejorando esta situación, ¿sí? Qué bueno, muy bien. Ok, entonces el día de hoy continuamos el mismo archivo de diapositivas que ahí ha estado en los módulos de la unidad. Entonces vamos a continuar con ese. La lista de asistencia ahorita la revisamos, ¿sí? No se preocupen por esa parte. Voy a proyectar las diapositivas porque pues, son una ayuda visual para comprender un poquito mejor y ustedes la pueden ver y seguir conmigo. Y sobre todo esta parte que vamos a ver el día de hoy, la estructura atómica. Ya vamos a ver cómo está formado el átomo y vamos a ver los distintos modelos a través también de la historia que nos han permitido comprender al átomo. Y hasta este momento, aunque conocemos que hay un modelo real, al cual se le llama el modelo actual, o bien el modelo mecanocuántico actual. Resulta que todavía hasta la fecha de hoy utilizamos todos los modelos atómicos. Para explicar diferentes cosas es mucho más fácil, por ejemplo, con el primer modelo, estudiar esferas. Es más fácil entenderlo si lo vemos como esferas, pero la realidad no es esa. No son una esfera sólida. Entonces, vamos viendo. Hay que comprender qué es el átomo para comprender su propia estructura. Entonces, bueno, el origen y concepto del propio átomo ya viene desde hace mucho tiempo atrás, o sea, fíjense, desde el siglo IV antes de Cristo. Ya había un concepto de pensar en aquella partícula como partícula, lo más pequeño de la materia, así empieza a pensarse, y que era lo que podía definir todo lo que teníamos en el planeta. Ya desde ese entonces, en nuestra historia, los átomos se hablaba como una partícula indivisible que tiene forma, tamaño, orden y posición. Y además se empieza a pensar de que, a ver, algo más hay en el planeta, en lo que conforma el planeta, y que puede ensamblarse entre sí, porque hay distintos, debe haber distintos. Ya se pensaba en esto, debe haber distintos para que pues, tengamos distintos colores, formas, expresiones en la propia naturaleza, ¿sí? Y además, si ustedes recuerdan, en esa época de los grandes pensadores, estamos hablando ya los imperios griegos y romanos, entonces aquí estamos hablando de gran parte de la filosofía, ¿sí? Pero ya empezaba con los estudios de la matemática, ya se empieza con los estudios de la física, ya se empezaba a describir qué pasaba en nuestro planeta y no solo en él, sino también se pensaba un poquito más, ya se veía hacia el exterior, ¿sí? Bueno, entonces se empieza a diferenciar aquí, dentro de la naturaleza, qué sería los átomos y qué sería el cuerpo. Dentro de la filosofía, fíjense, pensaban, ¿sabes qué? Bueno, también la parte del alma debe tener pues, sentido y se veía como que, pues eso también lo puede definir los átomos. A través de la historia se fue redefiniendo todo esto y entregándonos con los estudios, como se fue avanzando la tecnología,
entregándonos un mejor concepto de esto, ¿sí? Pero realmente, fíjense, todos los avances de la física han sido los grandes aportes también a través de la química y viceversa. Por eso son parte de las ciencias básicas, porque han ido a través de la historia realmente siendo parte del desarrollo de nuestra humanidad y pues de la tecnología. Hemos dicho, bueno, he estado mencionando la palabra modelo, ¿verdad? Modelos atómicos, pero modelos, pues hay que identificar que cuando nosotros decimos modelo, pues no estoy hablando de un modelo de ropa, o sea, no estoy hablando de esas personas que pasan por la pasarela. No, existen modelos matemáticos, existen modelos como esto que es una representación que incluye una representación gráfica, una descripción. O sea, un modelo es una representación de una unidad o estructura, ¿sí? Que ha sido basado en investigación científica. Ojo, y subrayamos esto que está entre paréntesis, la metodología científica para poder hablar de un modelo en ciencia, ¿sí? Entonces tenemos metodología científica. ¿Cuál es el método científico? ¿Dónde empezaba el método científico? ¿Se acuerdan ustedes dónde empezaba el método científico? No, es que nunca lo hemos visto. Ay, no es cierto, lo vieron en la secundaria. Si no es que lo vieron en la primaria. Oh, pero es que no me acuerdo, hace tantos años. Están jovencitos. ¿Cuál es el primer punto del método científico? A ver si alguno de ustedes se acuerdan. La No importa. comprobación. Comprobación anda por el medio. Hay otros más, pero La bueno, ahí vamos. observación. Ahí vamos. O a lo mejor fue lo que dijo Emanuel, ¿verdad? Que no entendí bien. Observación. Sí, claro. Yo creo No, que yo sí dije era. comprobación. Ah, ok. Bueno, entonces sí es uno. Análisis. Por ahí alguien más dice algo. Hacer una pregunta. Análisis. Análisis. Pues debe andar por acá, ¿no? Antes de la comprobación. Hacer una El pregunta sobre eso. planteamiento O van del juntos. problema. Planteamiento del problema. Sí, puede ser que siga de la observación. Vamos a ver todo lo que se les está ocurriendo. Aquí lo vamos a escribir. Planteamiento del problema. ¿Qué más? Todo eso sí es parte del método científico. Muy bien, felicidades. ¿Qué más? Los resultados que se obtienen. Ok, entonces eso debería estar como que antes del análisis, ¿verdad? Resultados. La hipótesis. Ándale, resulta que por aquí entre la observación y el planteamiento del problema debe haber uno intermedio que es la hipótesis. Ándale, muy bien. Antes de los resultados, ¿qué debería de haber? La Teoría. experimentación. Ándale, Marcos, experimentación. O sea, hay que ir pensando por partes, ¿no? ¿Y hay algo más? Conclusión. Ándale, ya, porque dices tú, tuve resultados, analicé, comprobé, pues tengo que concluir, ¿verdad? Conclusión. Y luego, de ahí, el método científico me dice que debo compartir resultados, o sea, lo estoy poniendo en palabras bien simples, ¿no? Compartir resultados que realmente es lo de publicación, publicar esto. ¿Sí? Que todos lo hemos realizado ya. Esto es lo interesante y muy bello de las ciencias y de estudiar una ingeniería, que toda su vida van a continuar con el método científico. Ay, profe, van a decir ustedes, ¿a poco en todo lo que hagamos? Ajá, a lo mejor no se llama una materia, ciencia, pero sí van a utilizar el método científico.
porque ustedes ya traen y van a mejorar todavía esa formación de observadores. Para empezar, como decíamos ahorita, a ver, el primer paso que lo dijeron muy bien, la observación. 1. Resulta que nos empezamos a cuestionar y eso somos muy buenos los ingenieros. Precisamente por ahí empezamos, porque observamos lo que estamos viendo a nuestro alrededor, nos preguntamos qué está pasando. Yo digo que a todos les ha pasado que andan afuera en su casa, desde que estaban chiquitos. Esto no se crean que su vocación viene ahorita, 2 meses antes de llegar aquí. Aún y cuando dudabas en estudiar una ingeniería, resulta que hay algo que te fue impulsando por acá. Y parte de esto ha sido el método científico. Tu inclinación ha estado en el método científico. Porque voy al ejemplo otra vez, ¿no? Ya me estoy desviando. Les aseguro desde que estaban pequeñitos y por ahí vieron una hormiga. A lo mejor les picó, a lo mejor no. Todos ustedes deben haber visto las hormigas. No me mientan, sí las han visto. Entonces las Sí. vieron, ¿verdad? Y las veían caminando. ¿A poco no se preguntaron? Les aseguro que se preguntaron, ¿y eso qué es? La primera vez que lo vieron. Y la siguieron, ¿no? De dónde caminaba. ¡Oh, sorpresa! Descubrieron que había más, ¿verdad? Y había un orden, una organización, y empezaste, dentro de la observación, ya estaba implícito, te empezabas a preguntar, ¿y qué hacen? ¿A dónde van? ¿Cómo se mueven? Son una colonia juntas. Y empezabas a analizar, ¿no? Entre las preguntas te estabas planteando el problema y te estabas planteando una hipótesis donde, ¿sabes qué? Viven juntas. Yo creo que viven juntas y trabajan para ellas mismas. Han de ser un pueblo. Oh, ya tenías tu hipótesis y empezabas a analizar y a lo mejor no resolviste, no te diste la respuesta en aquel entonces, pero cuando empezaste a estudiar un poquito más de las ciencias te fuiste dando cuenta, ¿verdad? Que tu hipótesis tenía cierta razón, la fuiste comprobando a través de los resultados de una investigación que fuiste realizando en tus años ya de experiencia. Y luego además por ahí pasó algo más. ¿A cuántos de ustedes ya les picó una hormiga? A mí. Sale. Entonces ¿a poco no te preguntaste, Manuel, la primera vez, a lo mejor ya ni lo recuerdas, ¿verdad? La primera vez que te picó una hormiga. ¿Y esto, qué está pasando? ¿Por qué me está doliendo? ¿Por qué se hincha? ¿Por qué me da comezón? ¿Por qué? Hubo preguntas, ¿verdad? Y resulta que analizamos ya más a profundidad esto, la parte experimental, pudiéramos descubrir los compuestos químicos que hay ahí que hicieron que hubiera una reacción con las células de la piel, ¿verdad? Con los componentes de estas células, los compuestos químicos, y se generó eso que parecía una hinchazón, hasta se produjo dolor. Obviamente fue temporal, ¿verdad? Pero esto, ¿a dónde quiero llegar? Que hemos experimentado el método científico en nuestras vidas implícitamente sin habernos dado cuenta. Pero como les digo, ya la vocación de ustedes por ahí andaba ya se lo preguntaban. Y bueno, me fui a una parte biológica, pero a ver, ¿cuántos de ustedes no se preguntaron desde que estaban pequeñitos creciendo? ¿Sí? Que tenían en la mano, bueno, ¿cuántos de ustedes no jugaron con una pluma cuando ya estaban en la escuela? La abrían, la masticaban y luego, ay, esta sabe, y agarraban otra y la masticaban y sabía diferente. Después, decían, a ver, ¿y cómo es que funciona esto? Nunca se preguntaron cómo funcionaba la pluma. Y luego cuando empiezan a investigar, primero empezó con la observación, ¿verdad? E investigando vieron que,
pues es que tiene una bolita acá, acá abajo, y resulta que está cerrada, tiene el relleno, pero ¿por qué la tinta si no se le sale así nada más? Ah, todo tiene sentido, resulta que tiene que estar aquí encerrada, la presión hace su papel dentro de esto del líquido, luego los materiales diferentes, así que funcione mejor. Em, Luego ya me pusieron este material para la comodidad, ¿no? Que son diferentes esta pluma de esta otra pluma, ¿verdad? Esta no tiene el cojincito para que no me lastime, esta sí lo tiene. Oye, pero ¿y por qué el tipo de tinta de esta pluma es diferente al de esta pluma? Ah, ya nos preguntábamos. A lo mejor no fueron tan curiosos como para averiguar la respuesta en el momento, pero se empezaban a hacer preguntas y eventualmente se fueron resolviendo la respuesta. Algunos de ustedes tenían, no es comercial, ¿no? Aquí hay unos Trident. Por cierto, están buenos, ¿no? Son de uva limonada. No es comercial. Pero bueno, algunos de ustedes cuando han comprado algunos productos, luego llegan y leen lo que viene aquí atrás. Y luego acá atrás dice, no, pues declaración nutrimental, contenido energético, luego me dice que esto lo deriva, lo distribuyen en proteínas, tantos gramos, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, hidratos de carbonos, azúcares. Entonces llegamos a esos puntos donde, esto es lo que le va dando el sabor. Si te vuelves más curioso, te sigues haciendo preguntas, tomas de la misma marca, de otro sabor y ya ves, ingredientes diferentes. Ah, y empiezas a descubrir las respuestas a todas tus preguntas a través del método científico y por supuesto, muchas de esas respuestas, no te las va a dar todas, pero muchas de esas respuestas te las va a dar la química a través de los modelos que incluyen modelos matemáticos y cuando nos vamos a profundidad, nos vamos al modelo atómico para tratar de explicar precisamente colores, formas, comportamientos, el que una cosa sea sólida, el que otro sea líquido, el que tenga yo gases. Dices, no, pues es que los gases, no, pocos gases puedo verlos. Puedo explicar también por qué puedo verlos y por qué no, ¿sí? Y todo esto me lo va a decir en conjunto la física, la química y la matemática a través de los modelos, ¿sale? Y esto, insisto, tuvo que haberse basado en la metodología científica, ¿sí? Nada más recordando rapidito, una hipótesis que es, bueno, es después de haber observado, inicias con las probables respuestas y esas probables respuestas hay que irlas a comprobar. Una vez que tú realizas tu experimentación, que tienes resultados, analizas esos resultados, compruebas la hipótesis y concluyes. Padrísimo, ¿verdad? Ojalá, o no sé, ¿no? Si ustedes tuvieron la experiencia de en secundaria o en preparatoria, en bachillerato, de haber tenido prácticas de química, de física, y ya conocieron laboratorios, eh, pero si no, no pasa nada. Por eso aquí vamos a tener también prácticas. Inicialmente ustedes van a ver que, sí, vamos a conocer el material de laboratorio, ok. Miren, por esta versión de clase que estamos aquí a distancia, vamos a conocer el material de laboratorio sin tocarlo. Vamos a ver un montón de fotografías. Les hicimos una colección con las fotografías del material de laboratorio. Les hicimos ya un video que les habla de ello y no pierden nada con dibujarlo. Esa es su primera práctica que ya se las vamos a activar para que la puedan ver ya el día viernes y que puedan irse familiarizando con la idea de laboratorio, en este caso de laboratorio de química.
Clases como estas son muy interesantes porque no son solo la parte teórica, sino también hay parte práctica. Si todo el semestre lo vemos únicamente en línea, no se preocupen. Haremos un par de prácticas donde ustedes podrán realizarlas también en su casa con material y compuestos comunes que hay en su casa. Así como el video que vieron ya del doctor en esta universidad que les recomendé yo, ¿no? Que venía de divertirnos con la química, que hace muchos experimentos y divertidos y cambian de colores y la idea es que podamos decir el por qué y podamos descifrar pues los compuestos que hay en esos líquidos que tienen ustedes ya en su casa, en esos polvos que hay en su casa y entender el tipo de reacciones. Entonces, comprender que la química no es exclusiva de un laboratorio. Les he estado platicando ahorita. Les hablé de las hormigas. Es un ejemplo tan diferente porque es de la parte de la biología. Tienen química, ¿verdad? El piquetito que les dio. Ya les hablé de unos chicles. Está la química. Hemos hablado de la ropa con lo que nos vestimos. Está la química. Entonces, hemos visto máquinas alrededor de nosotros, su computadora, su celular, ha requerido de una gran cantidad de experimentación matemática, física y química para poder existir. Esto de que ustedes puedan ver en una pantalla es lo más básico de la química, pero hey, lo más básico tiene que haber mucha profundización. Hay mucho cálculo físico para poder desarrollar esto que podamos ver en la pantalla. Precisamente porque cada átomo de los elementos que existen en la naturaleza, cada átomo tiene la capacidad de emitir y absorber una cantidad de luz. Pues cada átomo hemos descubierto que es distinto. ¿Qué lo ha hecho distinto? Precisamente su estructura. Por eso es que los modelos atómicos es tan interesante estudiarlos y como les dije ya con la diapositiva anterior, los modelos atómicos nos permiten poder explicar, aunque no sean el modelo actual, aunque sean un modelo bien simple que es una esfera. Un átomo es una esfera. Pero eso nos permite poder comprender todo cómo se desarrolla en la naturaleza. Entonces, vuelvo a este ejemplo último. Esto de que ustedes puedan ver estas diapositivas en una pantalla es gracias a que existen los elementos químicos en la naturaleza. Entonces, el desarrollo de la ingeniería de materiales en conjunto con la electrónica y las telecomunicaciones ha producido este tipo de pantallas, ¿sí? Y nosotros cómodamente aquí sentados o acostados, ojalá que no estén acostados en este momento, pero cómodamente podemos ver esta pantalla y además en colores, ¿verdad? ¿Sí o no está interesante? Bueno, entonces, como les digo, es una parte muy básica que hay que conocer. ¿Y a qué me refiero con que muy básica que hay que conocer? Porque son los inicios que tiene uno que saber de las ciencias y en este caso de la química. No significa que esté tan sencillo entenderlo, pero es lo básico. Entonces, por eso siempre en cualquier curso de química general en las universidades, iniciamos estudiando el átomo. Y en este caso entonces, ahora entendiendo que es un modelo en ciencias que ha sido estructurado y basado en el desarrollo de investigación a través del método científico, y que esto nos va a ayudar a representar entonces distintos modelos, pues en base a esto vamos a ver cómo fueron describiendo a través de los años estos grandes científicos los modelos atómicos. Y les insisto,
de nueva cuenta, aunque parezca muy repetitivo, insisto que todos los modelos atómicos son importantes. Sin embargo, una vez estudiando esto y yéndonos a estudiar configuración electrónica, que es lo que sigue, vamos a utilizar sobre todo el modelo actual, con la parte que es matemática, donde hay que hacer conteos. Pero cuando vamos a estudiar reacciones químicas y estudiamos nomenclatura incluso, nos sirve mucho utilizar modelos con el modelo más clásico, que es el modelo de Dalton, que es el que ya vamos a empezar a estudiar, el que son esferas, porque es una representación muy fácil y sencilla. Sobre todo cuando estoy viendo enlaces químicos, es muy fácil poner una esfera y representar un enlace con una línea. Entonces, los modelos, en este caso, los modelos atómicos se pueden representar tanto gráfico y también van a llevar ciertas representaciones matemáticas, ¿sí? Bueno, sus representaciones pueden ser esquemáticas en base a postulados, matemáticas, etcétera. Ok, avanzamos. Vamos a ver entonces la teoría de Dalton que desarrolló el modelo atómico de Dalton. Ok, este es el primero realmente aceptado, 1808. 200 años que tenemos del conocimiento de que, ¿sabes qué? Hay una partícula que pues es la más pequeña. Ahora sabemos que eso está compuesto por subpartículas. Pero Dalton dijo, dentro de todos sus postulados, él nos muestra ciertas leyes a través de cálculos donde explica cómo existe entonces la materia en átomos. Y entonces él es el primero que nos dice que un elemento químico está formado por átomos y que los compuestos pues estarían formados por átomos. No logra llegar más allá, pero gracias, otra vez voy, método científico, gracias a que, ok, tus conclusiones las publicas, los otros científicos pues logran enterarse y pueden continuar, se continúa avanzando con esto. Entonces, por eso se le llama el padre de la teoría atómica molecular. Porque es el primero que, no quiere decir que antes no hubiera habido quien estudiara y dijera que esto, ya quedamos en que 400 años antes de Cristo ya sabíamos, ya alguien hablaba de esto, de que la materia tenía que estar formada de cierto modo, pero no habían llegado a un punto donde dijeran, así es, así, debe haber partículas, o sea, pequeñititas. Vino Dalton y nos proporciona a través de las famosas leyes ponderales. Así las conocemos y han sido desarrolladas no solamente a través de Dalton. Dalton aplicó esas leyes ponderales, leyes que son leyes de la física, a ir describiendo cómo era ese comportamiento entonces de la materia, los movimientos de la materia, tenía que ser porque existían las partículas de los elementos químicos. Entonces, aquí son físicos muy conocidos a través de la historia. Realmente el desarrollo de todo esto pues, tiene que ver con ellos. Boyle y Charles son los científicos muy conocidos por el desarrollo en termodinámica. También Guy Lussac, o sea, el comportamiento de la materia a través del calor, ¿no? Luego, ¿te acuerdan? Ley de la conservación de la masa, que tiene que ver con la conservación de la materia, la ley de Lavoisier, ley de la composición constante o de Proust, ley de proporciones múltiples o de Dalton. A través de esto, con su modelo también Dalton desarrolla una de estas leyes. Y estas leyes las vamos a recordar, aquí yo nada más no me puedo poner a describir cada una de ellas y a estudiarlas, tampoco es el tema, ¿sale? Pero vamos a retomar un poquito de ellas cuando veamos balanceo de ecuaciones químicas o balanceo de reacción. ¿Sí? Entonces, a través de estas leyes, Dalton dice, ¿sabes qué?
voy a describir a la materia de esta forma. Los elementos están formados por partículas muy pequeñas. Ahí es donde les decía, bueno, ya dijo, están formados por partículas. Y a esto vamos a llamarle átomo. Y luego dice, son indivisibles e indestructibles. Correcto. Ahí es donde está con la parte de la conservación de la materia, con la parte de esta ley de Lavoisier, donde dice, son indivisibles e indestructibles. Ahora sabemos que no estaba en todo lo correcto aquí, porque pues sabemos ahora que había subdivisión, o sea, que el átomo no es lo último de la materia. Sabemos ya que existen los protones, neutrones, electrones. Ahorita vamos a ver en los siguientes modelos quiénes fueron descubriendo esto, cómo lo fueron infiriendo, calculando y demás, ¿sí? Pero ya para sus tiempos, el postulado de Dalton estaba genial, ¿sí? Todos los átomos de un elemento tienen la misma masa atómica, dijo Dalton. Tienen la misma masa atómica. Ojo, apréndanse esto de las diferencias en los modelos, pero resulta que esto no es la verdad. Oigan, para esos tiempos, para lo que dijo Dalton, insisto, estaba muy bien, muy padre, pero Dalton, acuérdense que Dalton los veía todos como una esfera. Entonces, si nos ponemos a pensar que cada átomo es una esfera, son del mismo tamaño, tienen que tener la misma masa. O sea, si tienen el mismo peso, si estoy hablando del mismo volumen, el mismo peso, pues es la misma masa. Pero no es cierto. Lo vamos a ir entendiendo en las siguientes clases. Pero Dalton infería, insisto otra vez, todos son esferas y del mismo tamaño. Los átomos se combinan en relaciones sencillas para formar compuestos, ¿correcto? Los cuerpos compuestos están formados por átomos diferentes. Las propiedades del compuesto dependen del número y de la clase de átomos que tenga. Fíjense, ya se aventuraba a describir Dalton a través de su modelo atómico que decía que eran esferas, cada átomo. Todavía aquí no lo tengo descrito, ¿no? En las siguientes diapositivas los vamos a continuar diciendo. Lo de que son esferas sólidas. ¿Sí? Pero sí, por supuesto, depende de la cantidad de elementos que contenga ese compuesto, cómo se va a comportar. Eso da las propiedades del compuesto. Entonces, bueno, Dalton dice esto, todos son iguales, pero bueno, de un elemento son diferentes del otro. Y es por eso que aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de moléculas de agua utilizando el modelo atómico de Dalton. Ustedes pueden observar aquí muy claramente donde tengo unas esferas aquí, las estoy marcando con unas flechitas, y esas esferas están representando a átomos. Y también ven acá en rojo otras esferas. También son átomos. ¿Sí? Si yo pongo la representación gráfica utilizando el modelo de Dalton de una molécula de agua, esto es lo que veo. La molécula de agua, si ustedes recuerdan, esta es la clásica que sí se estudia desde que están en la primaria, que sabemos que H2O es agua. ¿Pero qué significa H2O? Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Verdad? ¿Ok? Si observamos el modelo entonces, aquí nos podemos dar cuenta de lo que estamos utilizando. Dentro de esto, si vemos estas son las moléculas de agua, entonces quiere decir que las esferas estas pequeñas en rojo están representando a los hidrógenos. Y las esferas estas grandes en azul están representando a los oxígenos. ¿Sí? Son esferas de oxígeno. Ok. Y esto nos sirve para representar esa molécula de agua. Ahora, podemos estudiar un poquito más, cosas que sabemos. Resulta que la unión de un oxígeno con cada hidrógeno, hay 109 grados
en ese acomodo entre átomo y átomo, que tienen en realidad un enlace covalente y es un enlace covalente doble. Todo eso lo sabemos ya. Entonces, conocemos un poquito más allá, no únicamente que eran esferas, ¿verdad? Ok. Insisto, sigue siendo muy conveniente el utilizar este modelo atómico así como esferas. Pero comprendamos que ese fue el primer modelo atómico, por eso a Dalton se le conoce otra vez como el padre del modelo atómico, ¿sí? También en ingeniería de materiales, la primera práctica que vamos a hacer allá en segundo semestre incluye esferas. Vamos a utilizar este modelo atómico porque es muy práctico. Ok. Entonces, según Dalton, para recapitular aquí y ponerlo en resumen, según Dalton, el modelo atómico es una esfera. Y Dalton dijo, todos los átomos de un mismo elemento son iguales, o sea, por eso ven la figurita de los átomos de hidrógeno aquí dibujados aquí abajo, pues todos los están iguales, ¿no? Y dijo Dalton, no, pues que todos tienen la misma masa, entonces hay que dibujarlos iguales. Los átomos de oxígeno, átomos de bromo. Entonces ya estaba también describiendo, ¿sabes? Que dependiendo de la masa, pues van a estar más chiquitos o más grandes. Y si nos vamos a la tabla periódica de una vez, el hidrógeno sería el más pequeño, porque es el que tiene menos masa, ¿sí? Y luego, comparando con el oxígeno y el bromo, están bien dibujados. Entonces, con respecto a la cantidad de masa que tengan, de acuerdo a lo que decía Dalton, ¿ok? Es una esfera. Entonces, yo les pregunto, voy a la siguiente diapositiva, porque quiero cerrar esto, y les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Si graficáramos, si dibujamos el modelo atómico según Dalton, ¿cómo es el dibujo de esto? ¿Qué van a dibujar? ¿Cuál sería la representación gráfica o en dibujo del modelo atómico de Dalton? Una bolita nomás. Una bolita, pero una esfera en 3 dimensiones, ¿no? Una esfera. No solo una circunferencia, una esfera. Correcto. Primer intento por comprender la constitución básica de la materia. Esto fue el aporte de Dalton. Confirmó las leyes teóricas que se plantearon anteriormente. Nace la escala química de masas atómicas. ¿Sí? Porque entonces nota con este modelo que, otra vez, son distintas masas, por lo tanto, pues vamos a poner una escala. Y de ahí se fue desarrollando incluso pues la tabla periódica, porque la primer tabla periódica tenía que ver con las masas. Se fueron acomodando de acuerdo a las masas atómicas, pero esa no es la tabla periódica actual. Dalton permitió la creación de la química como ciencia exacta y matemática. Como ya incluyó la parte de las teorías físicas y todos los cálculos matemáticos, entonces, gracias a Dalton tenemos un boom, un cambio en la ciencia de la química. Y supuso que la fórmula del agua era hidrógeno y oxígeno. Todo hasta lo que desarrolló Dalton, poder pensar que había hidrógeno y oxígeno en el agua. Obviamente no llegó a la conclusión real, él no supo que eran 2 átomos de hidrógeno, porque él no pudo saber en ese momento que estos se unían con electrones. Él no, todavía a sus tiempos, él no pudo proyectar su idea a pensar que había subpartículas en el átomo, ¿sí? Y que un elemento con otro elemento se iban a unir a través de los electrones. Entonces él supuso aquí que la molécula del agua era HO. Tiene sus limitaciones el modelo de Dalton. Aquí ustedes ven, pues la ley de Lavoisier o la ley de la conservación de la materia, pues no se cumple completamente porque
hay más a fondo lo que hay que estudiar. Resulta que hay intercambios de energía y la energía supone pérdida de masa según la ecuación de Einstein, entonces estaba como que todavía había dudas, ¿no? La ecuación de Einstein, lo más famoso, lo que se conoce en todo el mundo es esto, E es igual a mc al cuadrado. ¿Qué es lo que significa esto? Que es tiene que ver con teorías de la relatividad, movimiento de partículas a través de el universo, y hasta el momento esto es una ley de lo que dijo Einstein. Esto es energía. Esto habla de masa. Y esta C habla de velocidad. Ustedes van a ver esa ecuación por todos lados, E igual a mc al cuadrado. Hay quienes también la representan como igual a me al cuadrado. Nada más que no es muy conveniente, esto es una cuestión física de utilizar esa E porque matemáticamente la E minúscula tiene su significado. ¿Sí? Es un número, pues por eso se utiliza esa C. Pero además que esa C no solamente habla de velocidad, pues ya nos dice pues, es movimiento. Bueno, la idea de Dalton de que los átomos de cada elemento son todos iguales pues, es falsa. Pues la mayor parte de los elementos están formados por isótopos. Ahorita más adelante tomen nota de eso, ¿no? Isótopos. Hay que definir, pero más adelante vamos a ver los isótopos del hidrógeno, que ya conocemos que no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa. Por eso esto es una limitación del modelo atómico de Dalton. Él desconocía que existían los isótopos y que podían variar en su número másico. A ver. ¿Me estás diciendo que yo puedo tener átomos de hidrógeno, por ejemplo, y puedo tener, por ejemplo, 10 átomos de hidrógeno y que ellos son distintos en masa? ¿Sí? Eso estamos expresando. ¿Eso se puede? Claro que sí, hasta ya hemos llegado en el avance de la ciencia. Realmente todos los elementos químicos tienen sus isótopos, o sea, sus variantes en masa. Entonces, ¿qué los hace que sean igual elementos químicos? Que sean dentro del mismo elemento químico. Precisamente todo su interior, toda su formación. Hay electrones en el exterior, que ese es los siguientes modelos vamos a ver cómo cómo encontraron esos electrones. Pero en el interior hay un núcleo donde hay neutrones y protones. Y de una vez les platico. Lo que varía es en el núcleo. Y cómo el comportamiento del átomo tiene que ver con su masa, por supuesto. Pero lo que provoca los enlaces son los electrones que se encuentran girando alrededor de los orbitales en el propio átomo. Entonces, todo esto hace que sea clasificado y es el mismo tipo de elemento, pero al tener diferente masa, entonces ligeramente cambian las propiedades y ligeramente podemos hacer cosas distintas con ellos. Y la palabra ligeramente, híjole, ¿quieren que les dé el ejemplo donde ligeramente significa algo grandísimo? O sea, no es algo pequeño. Ahí les va. Isótopos. ¿Sí? ¿Han oído hablar de la bomba atómica? Sí. Ándale. ¿Tienen idea de lo que pasa con la bomba atómica? Se llama atómica, ¿se fijan? Y estamos estudiando modelo atómico. ¿Por qué se llama la bomba? Pues lo único que sé es que usan uranio. Ándale, usa uranio. Vamos para allá. Uranio. Si ustedes buscan uranio, agarren su teléfono y Es un o lo que sea, elemento ¿no? altamente radioactivo. Ajá. Es un elemento altamente radioactivo, ¿verdad? Y luego, si nos vamos, miren, me voy lo que dice Wikipedia. No soy fan directo de Wikipedia, no lo odio. No recomiendo que esa sea
cuando ustedes están reportando una investigación, que esa sea su única fuente, porque Wikipedia tienes el problema de que cualquier persona puede entrar, modificar, entonces, y hay muchas cosas que no tienen ni referencias, otras que tienen referencias, entonces yo te invito a que consultes las referencias que vienen ahí al final, más que quedarte con lo que dice ahí en Wikipedia. Cuando apenas estás aprendiendo, ¿no? Uno que ya lo conoce un poquito más, bueno, a ver, que aquí me da el resumen, es para resumir. Y aquí checamos, fíjense lo que dice, el uranio 235 es el único isótopo natural fisible, es decir, el único isótopo presente en la naturaleza con capacidad para provocar una reacción de cadena de fisión nuclear. Es una característica que ni siquiera el uranio 238, el más común de este elemento, posee. Fue descubierto en 1935 por Arthur Jeffrey Damsker. Presenta un periodo de semidesintegración de unos 700 millones de años. Dice usted, ¿y qué acaba de leer? Ok. Voy a, Oiga, maestra, mande. yo descargué una tabla periódica que viene toda la descripción de cada elemento. Dice aquí que el Excelente. uranio, el descubrimiento fue en 1789. Ándale. Tiene 92 electrones, 92 protones y 146 neutrones. 146 neutrones, ¿verdad? Sí, Ok, excelente. Fíjense, vamos a aprender de una vez con el modelo atómico lo que continúa. Bueno, vamos a dar una introducción con lo que vamos a ver después del modelo atómico. Pero aquí estoy aprovechando porque para hablar de isótopos, ¿sale? Si ustedes ven en la tabla periódica, hay un numerito. Bueno, hay dos numeritos. Debe haber dos numeritos, uno de masa atómica y otro de el número atómico. Entonces, deben de tener por ahí, dependiendo de su tabla, como esté organizada, debe aparecer algo así. Estos números pueden aparecer arriba, puede ser que aparezcan así, ¿no? Entonces, 38, 32. Algo así, ¿verdad, Emanuel? Tú que estás sí. viendo ya la tabla, ¿verdad? Fíjense, pero lo que acabo de leer, me hablaron de uranio 235. ¡Ah! Me hablaron de dos y me dijeron que uno, que es el más común, que es el 238, no es radioactivo, no me produce esa reacción en cadena, pero este de aquí no es radioactivo. Sin embargo, este de acá, sí es. Y este tiene igual un 92 aquí. Entonces, ¿qué es un isótopo? Una variación en masa de un átomo, entre un átomo y otro, del mismo elemento. Variación en masa. Fíjense, aquí nos habló de esto. Ahorita nos describió todo esto correctamente Emanuel. Y nos dijo, oye, tiene 92 protones, 92 electrones y nos habla de 146 neutrones. Hoy me comí una U. Si sumamos el 146 más 92, ¿cuánto es esto? 8, ¿verdad? 3, 2, 238. O sea, la descripción general que me van a decir siempre de los átomos, de cada elemento, me van a decir la descripción general del isótopo general o el más común que hay en la naturaleza. ¿Sale? El más común. Entonces, por eso es que en la tabla periódica, ahorita les platicaba, en su tabla periódica, esa que compras en la papelería, la aplicación que ya descargaste, van a encontrar, aquí lo estoy poniendo en negritas. ¿Sí? Sí están viendo el pizarrón que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, esto es lo que van a ver en la tabla periódica. Lo que encuentran, el isótopo más común que se encuentra en la naturaleza. O sea, después de que existen varios isótopos, resulta que el más común, pues sí, es el de 238. Quiere decir, esta
es la masa atómica. Y a eso nos estamos refiriendo, la cantidad de masa que posee el átomo. Entonces, ¿de qué se trata esto de que tenga un 238 y un 235? El isótopo 235 es el radioactivo, es el que puede producir esa reacción en cadena. Por eso, los usos de los elementos químicos también dependen ya a más profundidad del tipo de isótopo que sea. ¿Y por qué varía la masa? ¿Quién es el que varía? ¿Los electrones, los protones o los neutrones? Y la respuesta es, Los fíjense, neutrones. ¿mande? Los neutrones. Los neutrones. Los neutrones, exactamente. ¿Por qué decimos que la respuesta es esa? Otra nos la da la tabla periódica, ¿eh? Si no quieren profundizar mucho la tabla periódica, fíjense, este numerito es el mismo, 92, 92. Quiere decir que los protones siempre van a ser los mismos. Estamos hablando ya del núcleo, ¿eh? Me fui a hablar del átomo hacia adentro, hacia el núcleo. Hicimos un paréntesis con el modelo atómico, solo hemos estudiado el modelo atómico de Dalton hasta este momento, pero estamos demostrando por qué se equivocó, por qué aquí no nos funciona esto, no es la realidad, ¿no? Porque en el interior del átomo están los neutrones, luego los protones por ahí también, y al exterior andan los electrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva. Pero son tan infinitesimamente pequeños, no los podemos ver. Ustedes no pueden ver el átomo, yo tampoco, ¿eh? No tenemos visión de Superman. Ni Superman en el desarrollo de las películas y el cómic y todo, jamás llegaron al átomo. No es ni tan científico la historia de Superman. La verdad, ¿no? No llega a ver su visión para observar al interior del átomo, ¿verdad? ¿No? Pero con muchos estudios, precisamente con cuestiones que les platicaba ahorita cuando les hablaba de los colores en la pantalla de su computadora y del celular, bueno, gracias a estudios donde puede emitir o absorber luz, podemos estudiar la cantidad de luz que se absorbe, comparar un átomo con otro, y ahí hemos podido descubrir entonces que varía la cantidad. Entonces ahí hemos podido descubrir que sí son diferentes. Y esto es lo que hace que se comporten diferentes. Y fíjense qué curioso, o sea, ok, en la naturaleza encuentro esto. O sea, en una mina de uranio, yo no voy a encontrar este isótopo, voy a encontrar, en general encuentro este de acá. Qué bueno, ¿eh? O sea, no pasa nada. Imagínense, ya hubiera explotado nuestro mundo si estuviera este otro. Pero a través de propia experimentación también, al quitarlo, recuérdense que algo más nos dijo Dalton. Dalton dijo, se forman compuestos y deben de ser elementos diferentes uno de otro, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza, muchos de los compuestos, esto lo vamos a aprender pronto, los encontramos formando óxidos o sulfuros o carbonatos, o sea, mezclados, estoy hablando de en el subsuelo, en las minas, ¿no? Mezclados con oxígeno, con azufre o con CO3, que es carbono oxígeno. Y estos se mezclan con los otros minerales, ¿sí? Con lo que ustedes gusten, si lo que están pensando son minas de oro, pues es con oro. Si lo que están pensando es minas de zinc, pues es con zinc. Tendremos óxidos de zinc, sulfuros de zinc, carbonatos de zinc. Y también óxidos de uranio, ¿sí? Entonces, resulta que, o sea, en la naturaleza pues, están mezclados, pero al sacarlos ya tú los encontramos pues. A través de trabajar con él y someterlo a un trabajo ya muy profundo de energía, se puede lograr obtener este isótopo que se comporta diferente.
y ese isótopo es el que una mínima cantidad de energía nos puede desarrollar una reacción en cadena, ¿sí? Por eso se habla de la fisión nuclear, que lo que hace es que al interior del núcleo, ¿sí? O sea, ya no nomás es interactuar con los puros electrones, es tan fuerte que viene y digamos que se une la energía de uno de los átomos con el otro, no solamente en el exterior, sino hacia el núcleo, y por eso produce una reacción donde emite una energía muy grande. Otra vez, vámonos al principio otra vez. Yo ahorita les explicaba, todos los átomos tienen la capacidad de emitir, absorber energía también. Es muy distinto. Emitir es lo que estás mandando a. Por eso todos los cuerpos emiten energía, porque estamos formados por átomos de elementos. Por eso nosotros, los seres humanos, unos seres vivos, emitimos energía. Por eso ustedes pueden sentir al tacto, ¿sí?, que está emitiendo energía. Precisamente es por el comportamiento de los átomos, ¿sí? Ahora, cuando se fisionan, o sea, se unen a esa distancia tan pequeñita los átomos, entonces la energía que emiten es estratosféricamente grande. Como una cosa tan pequeñitísima puede emitir esa energía, ¿sí? Entonces, no todos los elementos en la tabla periódica tienen esa capacidad. En realidad son muy pocos, ¿no? Está el polonio, está uranio. Hay varios elementos radioactivos, sí, pero que nos den cantidades grandes de energía con sus reacciones, pues son pocos. Entonces, fíjense, lo que les decía yo, son ligeramente diferentes. Sí, pero en el uso, en lo que realiza un isótopo al otro, son estratosféricamente, infinitamente opuestos. Por eso es que la naturaleza, la tabla periódica de los elementos, cada elemento nos hace referencia a un átomo, pero realmente nos está haciendo referencia al átomo más común que se encuentra en la naturaleza de ese elemento. Tenemos isótopos. Otra vez, ¿cuál era la definición de isótopo? Observando aquí, ¿cómo definirían ustedes a un isótopo? Pues el isótopo es una variante del elemento. ¿Ok? Es una variante del elemento, es una variante de átomos del elemento respecto a su masa. Respecto a su masa. Sí hay que indicar que es respecto a su masa porque tenemos esa variante con cantidad de neutrones diferentes, ¿sí? Entonces sí, pues digamos, respecto a su masa. Muy bien, Emanuel, la estrella de hoy. Excelente. Pero tengo varias participaciones, pero nada más que ya se me quedaron calladitos, chicos. Bueno, esta es una explicación, digamos, un poquito más allá, ¿no? De lo que es el átomo en sí, que está formado por isótopos. Voy a dejar de compartir esto y me voy a regresar a las diapositivas. Traté de explicarles con el ejemplo, digamos, más extremo porque todos hemos visto, afortunadamente no la hemos vivido y esperamos en Dios que no la tengamos que vivir, ¿no? Un ataque con una bomba atómica. Sin embargo, hemos visto los videos de la parte real de cuando sucedió la guerra mundial en base a las bombas atómicas, cómo se destruyó un país y lo que ha sufrido, ¿no? Alrededor de la historia. Es otra historia, también nos sirve muchísimo para aprender las situaciones de calidad y cómo se desarrolla un país, etcétera. Aprendieron a la mala y aprendieron, otros nunca aprendieron, otros países, pero bueno, la parte química, pues ahí está. Me regreso a las diapositivas. Entonces, ya entendieron, hay isótopos, ¿sí? Entonces, Dalton desconoció eso, Dalton no pudo llegar a profundizar ahí,
Y por lo tanto, pues no habló de la naturaleza eléctrica de la materia, pues desconoció que había subpartículas del átomo. Él dijo, es una esfera, pero tenía razón en decir que eran diferentes, por eso habló de proporciones y habló de tamaño, ¿sí? Y en esa parte, pues es muy interesante lo que dijo Dalton. Pero vean, nótese que quedó muy limitado, pues, el modelo atómico de Dalton. Aquí les presento, vean ustedes, isótopos del elemento del hidrógeno. Para comprender un poquito más eso que decíamos, que, ¿sabes qué? Es la variación de los neutrones. Los neutrones entonces son los que me dicen la masa del átomo. Sí. Los protones y electrones son tan pequeños que hagan de cuenta que como si no estuvieran para contar en la masa. O sea, si agarráramos un átomo, que no podemos agarrar un átomo, podemos agarrar una cantidad más grande que tiene millones de átomos y eso lo ponemos en una balanza, ¿sí? Y luego hacemos los cálculos que ya ellos nos enseñaron, los grandes científicos, y podemos decir cuánto tiene cada átomo, ¿vale? En una balanza no podemos poner un átomo, podemos poner millones, trillones y mucho más, ¿no? Ok, el hidrógeno tiene 3 isótopos. Hago el paréntesis aquí. Hay una liga, yo les decía ya la semana pasada, ahí tienen una liga en Canvas, en la plataforma, hay una tabla periódica dinámica. Esto también lo tiene la aplicación que bajó Emanuel. ¿Por qué no le preguntamos y a que nos ponga el nombre por aquí en el chat también? Nos puede decir cómo se llama su aplicación, que también es como esta tabla periódica dinámica, para que vayan conociendo ustedes. En esta tabla que yo les recomendaba, que es una página web, la pueden ver adentro de Canvas, pero se ve más grande, más mona, si le dan clic en la liga y se van hacia la página externa. Pero esa tabla, si le dan clic a cada uno, hay una opción de darle clic a cada átomo y luego les explica la historia, bla, 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 según el elemento. Pero tiene dentro del menú, el menú tiene la parte que dice isótopo. Si ustedes le dan ahí el clic, les presenta otro tipo de tabla y ya lo que le den, cuando van y se ponen con el cursor sobre cada elemento, les abre cuántos isótopos tiene y luego puede describirles cada isótopo. Entonces podemos ver más que la tabla de papel que tenemos de la papelería. Pues sí, qué bueno gracias a la tecnología, porque antes no teníamos eso, nada más teníamos el puro libro donde, ok, vete a leer esto y luego, además del libro que te habla de la parte general, ahora vete al otro libro que es un manual de química que es así de grueso, así de grande. Son como 5 átomos diferentes. Te vas ahí y luego ya buscas sus isótopos y luego los ves, luego los estudias. Y ahorita puedes tener todo concentrado y ni siquiera usas papel, ¿no? Excelente. Thumbs up. O sea, los deditos arriba. ¿Qué tal, no? Entonces, ahí les recomiendo mucho, vayan a verla. La tabla esta es para que se diviertan con ella. Le muevan. No se descompone, pues, no hay permisos para que hagan eso dentro de la página. Ok. Entonces, el hidrógeno tiene 3 isótopos. Hay uno que se le conoce como el hidrógeno ligero, que es el más abundante y que tiene un protón y se conoce como que no tiene neutrones. O sea, por eso es que dicen el más ligero, porque en teoría no tiene masa. Pero sabemos que eso no puede ser, ¿no? Sabemos que pues, si tiene protón y tiene a su electrón, entonces sí tiene masa. Lo que pasa es que es tan pequeña, ¿verdad? Entonces, el único elemento, este es el rarito, así me gusta decirle, el único elemento de toda la naturaleza que tiene un electrón es el hidrógeno. Por lo tanto, tiene únicamente un protón. Aquí vean la lógica de lo siguiente, el electrón es una carga negativa, por lo tanto tiene que tener una cantidad de carga positiva. Al menos tiene que tener uno. En el caso del hidrógeno, no aplica con muchas reglas que nos describen la parte electrónica de los elementos, porque tiene uno, por eso les digo, es el rarito, porque nomás tiene un electrón, pero necesita tener ese electrón. Entonces, sus variantes son estas. El que tiene un solo protón, que es el deuterio, y luego el que tiene
2 protones, que es el tritio. ¿Sí? Y se fijan la forma como que sencilla de llamarlos. No, pues tiene 2, pues deuterio. Tiene 3, tritio. ¿No tiene protón? Protio. Sin protón. O sea, sí, ese es su significado, pues. Y vean aquí cómo se escribieron. Vieron que los numeritos varían. O sea, el hidrógeno 1,1, ¿qué me dice? Pues es el más sencillo. Hidrógeno 2,1, ¿verdad? Hidrógeno 3,1. ¿Qué me hablan estos numeritos? ¿Cómo andaba el núcleo? ¿Sí? Y en el núcleo, en el tritio, traigo 3 partículas. Ojo que estos no son los números que aparecen en la tabla periódica. ¿Ok? En la tabla periódica lo van a ver siempre como 1, porque es lo que más hay en la naturaleza. Ese 1 significa que tienes un protón y es correcto. ¿Ok? Ese es el número atómico. ¿Me estás dando la definición de número atómico? Sí, de una vez. ¿Qué es el número atómico? Cantidad de protones que tiene un átomo. O sea que si el oxígeno dice 16, es porque tiene 16 protones en su núcleo. Sí. Y si el carbono dice 12, es porque tiene 12 protones en su núcleo. Ajá. Como viste ahorita, el uranio tiene 92 protones en su núcleo. Su número atómico es 92. Vieron que todo está ligado una cosa con la otra. Y tiene su lógica, pues una vez que vayan entendiendo la lógica de todo esto, en realidad ahorita, hasta lo que llevamos ahorita, nada está difícil de la química. Y así se va a ir comportando toda la clase, así vamos a ir entendiendo todo lo que hay en la naturaleza. Ahora, me voy a empezar a ir más rápido, con los modelos. Queríamos profundizar aquí que tenemos para el hidrógeno 3 isótopos. Es un ejemplo, ya vimos también el del uranio. Tenemos los isótopos del carbono. El carbono tiene igual también. Tenemos el carbono 12, carbono 13, carbono 14. El carbono 12, que es el más común otra vez, ¿no? En la naturaleza. Y luego tenemos sus variantes, el 13 y el 14. Se fijan que estoy usando un modelo diferente para representarlos aquí. Pueden ver que hay como unas elipses que van alrededor y que acá tenemos, estos son los electrones. Entonces, las elipses representan un espacio donde da vueltas el electrón. Bueno, este es un modelo atómico que no es el de Dalton, este es un modelo atómico donde se utiliza, ya se habla de orbitales, o sea, un espacio donde andan los electrones girando, pero no es el modelo actual. ¿Y por qué estamos utilizando su dibujo? Así como utilizábamos el de Dalton, pues, porque nos sirve para entender más fácil. ¿Sí? Entonces, este también es como un tipo planetario el modelo, porque así tiene órbitas, así nomás, ¿no? Como una elipse, y no es la realidad, esa no es la verdad. Pero bueno, entonces aquí podemos ver la variedad. Pues el carbono 12 significa que tengo, fíjense, ¿dónde está el 12? 6 protones y 6 neutrones. Si contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego voy a contar los otros. Voy a contar ahora los protones, que son los azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! Pero tengo una variante. Tengo aquí una que tiene, por ejemplo, el carbono 13. No son los únicos, ¿no? Tengo el carbono 11, el 12, el 13 y el 14. Aquí nos comimos uno de ellos porque, nada, pues para explicar nos sirve esto. El carbono 13 tenemos 6 protones y 7 neutrones. O sea que tiene más masa, ¿verdad? Porque tengo 7 neutrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y dónde anda el otro? Es que los neutrones eran los rosas. Por eso no los conté bien. Tenía que contar los rositas, ¿verdad? Vamos a contar los rositas ahora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, 7 neutrones. Quiere decir que si yo comparo el modelo que me está mostrando aquí del carbono 12 con el carbono 13, pues tengo ligeramente más masa. Por lo tanto, esperaría que su comportamiento, el comportamiento del átomo sea diferente. ¿Sí? Entonces, sí, el más común de los carbonos es este que vemos aquí, el 12. Luego tenemos este isótopo, el 14. Fíjense, ustedes que conocen sobre fósiles, los que han pasado por Esqueda, saben que ahí en fronteras de Esqueda tenemos presencia de fósiles aquí en el estado de Sonora. Acá en Moctezuma hay en un lugar que se llama Terapa, por los que quieran en algún momento ir a visitar, ¿no? Y conocer más sobre los fósiles. ¿Cómo sabemos la edad de esas cosas? ¿Cómo podemos? Pues hay una prueba química que utiliza al isótopo del carbono, que es el carbono 14. No solamente se usa con fósiles, también con cadáveres, o sea, la parte de la investigación forense tiene que utilizar esto, ¿no? Para saber, pues, encontrar la edad, ¿no? De esto. Para saber la edad de las momias han utilizado este isótopo, el isótopo de carbono 14. Y una momia no le llamamos un fósil, ¿verdad? Le llamamos momia. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor pudiera ser fósil, pero en realidad al ser parte de seres humanos, tenemos más respeto, ¿verdad? Ok, se acabó el conocimiento ahí general. Ya escuchamos sobre los isótopos. Y bueno, esto ya, digamos, a manera de más resumen, ¿no? No explica fenómenos relacionados con propiedades eléctricas. Recordamos eso que habíamos dicho de Dalton. Vámonos a estudiar el modelo atómico de Thomson. Dale. Thomson, ¿qué dice? ¿Por qué difiere el modelo atómico? Y observen esta foto, está padrísima esta foto. Digo, no podemos tener fotos a color porque a la época pues todavía no había, ¿verdad? Pero fíjense, miren, aquí hay algo experimental que utilizó Thomson, ¿sí? Rayos catódicos. O sea, utilizó energía para poder entender al átomo. Entonces, y fue, obviamente ese fue su diseño donde ya hubo resultados. Tuvo que ir haciendo invenciones, había que inventar y encontrar algún aparato que nos sirviera para eso. Entonces, Thomson, ya digamos que 100 años después de Dalton, tuvo que pasar todo ese tiempo, sí, porque con los conocimientos de Dalton se fue desarrollando más los conocimientos en todas las ciencias, pero hasta que llegamos a un parteaguas donde ya es completamente distinto. John Thomson utilizó un tubo de rayos catódicos en los cuales estudió el comportamiento de los gases. Hizo incidir, pues, energía y notó que ahí había una diferencia de energía. Es donde ya Thomson es el primero donde ya empieza a ver eso, lo que les decía ahorita, todos los cuerpos emiten y absorben energía. Descubrió que los rayos catódicos estaban formados por partículas cargadas negativamente, de las que determinó la relación entre su carga y masa, y le dieron el premio Nobel por estos trabajos en 1906, el premio Nobel de Química. ¿Sí? Con estos experimentos ya vino después, viene Millikan, gracias a la experimentación de Thomson, y nos da lo que tiene de carga un electrón. Un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso lo vamos a seguir estudiando más adelante. Pero entonces quiere decir que con esta experimentación se pudo dar cuenta Thomson que había partículas adentro del átomo, que no era una partícula sólida como Dalton pensaba. Entonces, precisamente es el primero que infirió o que pensó que va a haber partículas. Y además, pues que tienen que estar acomodadas de alguna forma en el átomo. Entonces, el modelo atómico de Thomson se le conoce como el budín de pasas.
o un pastel. ¿Por qué? ¿Qué hace? Le agrega, tienes la esfera de Dalton y le agrega, dice, tiene que estar, no se caen, son partículas que ahí están, son parte del átomo, entonces tienen que estar pegadas. Entonces, él se lo imaginó en su idea que eran como granitos que estaban en la superficie del átomo, lo cual no estaba tan mal pensado, para la época y todo. Y además que sí están en la superficie del átomo, pero no están fijos. Entonces, el modelo atómico de Dalton, recapitulando, es el modelo atómico de esferas. Nos acordamos de eso, ¿ok? Básicamente. El modelo atómico de Thomson dice, es una esfera, que la esfera tiene carga positiva. ¡Ah! Nos dijo que cargas positivas y negativas, porque él ya con sus experimentación y todo lo que los físicos a la época de finales de 1800 y principios de 1900 conocían, es que ya había partículas cargadas con cargas opuestas. Entonces, por eso dijo, ¿sabes qué? Esto tiene que ser a nivel atómico. Y para que una carga opuesta esté en el exterior, pues esto tiene que ser carga negativa. En la experimentación pudo saber que era negativa, ¿no? Y entonces, para que no se caiga, tiene que ser que la esfera es cargada positivamente. ¿Sí? Entonces, modelo atómico de Dalton, un budín de pasas. Está relleno, está todo pintado ahí de pasas. Ahí está el dibujo. ¿Sale? Para que se lo aprendan así. El budín de pasas es el de Thomson. Descubrió la primera partícula subatómica, que es el electrón, determinó la relación carga-masa del electrón, intuyó la presencia de otra partícula subatómica, intuyó. ¿Qué dijo? Ay, pues no puede ser que sean partículas tan pequeñitas que están en el exterior y como que hay una particulota grandota. O sea, empezó a pensar, debe haber algo más. Pensó en la existencia del protón, ¿sí? No logró decirnos directamente ya son protones y hay esta cantidad y bla, 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 pero gracias a Thomson pudimos saber eso. Entonces, vamos, llevamos dos, Dalton y Thomson. Viene un poquito después, Rutherford, ahí muy cerca después del modelo de Thomson. Rutherford también premio Nobel de Química. 2 años después le dan el premio Nobel. En 1906 le dieron el premio Nobel a Thomson. En 1908 le dieron el premio Nobel a Rutherford, Ernest Rutherford, por sus investigaciones en la estructura atómica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué nos habla? Pues es que estudió las radiaciones emitidas por los elementos radioactivos. Hay una variante en los elementos que él estudió. Y estos elementos radioactivos le permitieron ver cómo esas partículas cargadas que ya las había descubierto Thomson emitían distinta energía. Fíjense, aquí revisó el modelo de Thomson y hace un cambio pues sobre el modelo. Él bombardeó una lámina de oro con partículas radiactivas, partículas alfa. Notó que atravesaban el átomo. ¡Oh! Sorpresa, se dio cuenta, el átomo no es sólido, como decía Dalton. Y como Thomson ya medio lo pensaba, pero no pudo salirse de esa parte sólida. Pero Rutherford se da cuenta, a ver, hay partículas que logran atravesar. Entonces el átomo debe de ser diferente. Gracias a esto, y aquí está, bueno, el montaje experimental. Hay un video que les voy a recomendar donde pueden ver experimentación como esta y que luego apaga la luz, el muchacho tiene una experimentación como el modelo de Thomson para lograr ver eso del tubo de rayos catódicos y luego brinca esto, ¿no? A la pantalla esta de Rutherford para que vean cómo es ese tipo de experimentación, ¿verdad? Ahí se los voy a recomendar. Entonces, Rutherford fue el que realmente nos trajo este modelo que parece como planetario, porque dijo, que observan esto, ¿no? De dónde están los electrones. Dijo, ¿sabes qué? Es que no puede ser que estén fijos. Tienen que estar como que dando vueltas sobre una forma y entonces hay espacios vacíos. ¿Dónde están esos espacios vacíos? Les voy a dibujar con verde. Entonces, miren, aquí había espacios vacíos. Entonces, si se fijan, hay unas líneas, por ejemplo esta, que es esas partículas alfa radioactivas, lo que estaba haciendo emitir, y atravesaban. O sea, nótese, aquí está atravesando.
y se podía detectar del otro lado de los átomos. Pues por eso es que él vino y dijo, ¿sabes qué? Hay órbitas. Entonces, profundizó más. Rutherford, el modelo atómico de Rutherford nos habla ya de órbitas, ¿sí? Nos habla de que resulta entonces que tiene que haber cargas positivas, porque la carga de los rayos que él estaba mandando, pues había lugares donde rebotaba. Entonces, ¿sabes qué? Pues carga igual, por eso asume y logra a través de mucha experimentación entender que en el núcleo, en el interior, había partículas positivas y en el exterior estaban las partículas negativas. Rutherford confirma lo que dijo Thomson, que había carga negativa en el exterior. Pero además logramos entender que en el interior hay cargas positivas, ¿sí? Y además, pues llegamos al desarrollo del modelo atómico donde hablamos ya de órbitas para la partícula negativa. ¡Wow! Todo lo que desarrolló Rutherford. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El átomo está constituido por un núcleo central que posee cargas positivas, que son los protones. En el núcleo se concentra gran parte de la masa del átomo. Estaba en lo correcto, ya. Los electrones giran en torno al núcleo del átomo, correcto. Existe un gran espacio vacío entre el núcleo y la corteza y por eso también le conocemos al modelo atómico de Rutherford como el modelo planetario. ¿Sí? ¿Cuántos llevamos? 3. ¿Qué nos han dicho? Dalton, ¿qué nos dijo? Rapidito, ¿quién dice yo? ¿Cómo es? ¿Cómo representamos Una el modelo? esfera. Una esfera, muy bien, Emanuel. El de Thomson, ¿cómo lo representamos? Budín de pasas. Eso, María Guadalupe, excelente. ¿Y el modelo de Rutherford? ¿Cómo lo representamos o cómo se le conoce también? Modelo planetario. Exacto, Emanuel, el modelo planetario. Porque ya pensaba, ¿no? Así gira. Y por eso se dibuja como lo ven aquí. Nada más que aquí en este dibujo que los incluimos, pues nos habla de algo más, ¿no? O sea, aquí ya nos está hablando del neutrón. Y Rutherford no nos dijo del neutrón, ¿ok? Pero pues bueno, ahí está, el modelo planetario. Tienes un núcleo y luego los otros girando alrededor. Eso dijo Rutherford, ¿sí? Más aportes que nos da sus investigaciones posteriores, que la carga del núcleo era el número atómico, ¿sí? O sea, la misma cantidad que tú tuvieras, ahí tendrías una cantidad de electrones similar. Este núcleo recibió el nombre de protón y se pensó que era una partícula presente en los núcleos de todos los átomos. Correcto, desde entonces sabemos su existencia. Confirmó la existencia del electrón, determinó la ubicación del electrón en el átomo e intuyó, ya pensó en algo más. Intuyó, pero no lo pudo demostrar todavía Rutherford, que había neutrón. O sea, el neutrón toma el nombre de neutral, que no tiene carga. ¿Sí? Diferencias de este modelo, según la ya aprobada teoría electromagnética de Maxwell, ya para la época, principios de 1900, cuando él recibe el premio Nobel, ya estaba la teoría de Maxwell, donde nos hablan de los movimientos de partículas, de la radiación, de velocidad de la luz, ya había investigaciones. Entonces resulta que ahí empiezan a ver y hacer experimentaciones donde ya se dan cuenta que pues ese no podía ser realmente el modelo atómico, algo más había, ¿sí? Entonces resulta que no puedes hablar del mismo radio de esa órbita, que tengan todas las órbitas del mismo radio o la misma distancia alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, bueno, viene Bohr, después de Rutherford, un poquito después, publicó el modelo atómico en 1913, donde ya nos habla realmente de las órbitas, pero nos va a hablar de las órbitas y nos va a describir cuantificadas, cuántas órbitas hay en cada átomo, dependiendo del elemento. Entonces, esto nos llevó a determinar no nomás cuántas órbitas, sino cómo son esas órbitas. Fíjense, llevamos ya alrededor de 100 años con este conocimiento, iluminados por
todas las teorías predecedoras a Bohr, por supuesto, y lo que vino a aportar Maxwell en la física, y también ahora lo que dice Bohr. Niels Bohr nos habla entonces, nos llevó al entorno real del núcleo del átomo, cómo eran las órbitas y cómo tendría que ser en el exterior del propio átomo. Entonces, después de Rutherford, como ya decíamos, viene Bohr, vienen más experimentos, conocemos más sobre el espectro de radiación. O sea, todos, ya desde el modelo de Thomson, nos hablaban de irradiar con partículas a los elementos, a los átomos. Pero ya los estudios de hace 100 años para acá ya fueron más consistentes, ya se conocía más el haz de luz, la energía electromagnética, cómo se mueve, cuál es el movimiento de esto, ya se podían empezar pues los cálculos, como decimos, de la energía. Recuerden ustedes, Einstein y su cálculo de energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. Entonces, todo esto nos lleva a conocer el espectro de radiación electromagnética. Esto es la energía que proviene del Sol y tiene energías de radio, microondas, infrarrojo. Estos de los colores es el visible, es el cuarto. Está energía ultravioleta el 5, rayos X 6, rayos gamma 7. Cada uno de ellos tiene diferente frecuencia. Y esa frecuencia nos ha permitido entender y desarrollar la tecnología como está el día de hoy. Cada parte del espectro logra absorberse y emitirse de distinta forma en cada uno de los átomos. Y entonces esta particularidad que fue encontrando Bohr con sus estudios, pues encontró dentro del espectro del visible, que es el de los colores, resulta que podíamos ver colores en los átomos. Espérate. No, espérame. Cuando le hacemos incidir una cantidad de energía sobre el átomo, este átomo reacciona, se mueve, se acelera y emite luz en el espectro electromagnético del visible. ¡Oh! ¡Qué genial! Ya algo que el ojo del ser humano sí puede ver. El ojo del ser humano sí puede ver eso. Lo que están ustedes viendo ahí, que está muy grande, que ya ven ahí el color rojo, ven el verde, amarillo, azul y otros. Y luego ven unas rayas también negras, que es parte de la absorción de la luz, que eso pues también es parte de. Entonces, pudo analizar la radiación que absorbía cada elemento. Y hasta el día de hoy, los equipos que utilizamos precisamente para determinar en análisis químicos qué tipo de elementos son, utilizamos estos dentro del espectro electromagnético del visible. ¿Sí? Qué padrísimo, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya Bohr, hasta dónde profundizó, podemos ver absorción, emisión, de cuando se excitan los átomos, o sea, cuando los pones a moverse mucho, cómo se comportan esos electrones y nos pueden, dentro de ese movimiento de que anden moviéndose mucho con sus propias órbitas, emiten, absorben energía. ¿Sí? Entonces, lo que nos da este modelo atómico de Bohr es que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas. Confirma que hay órbitas, pero no son del mismo tamaño cada una. Y además, ¿sí? Fíjense, cuando giran los electrones no emiten ni absorben energía, es decir, se ubican en estados estacionarios o de energía cuantificada. Esto hace referencia a mientras se mantengan en su mismo orbital, no emiten energía. Entonces, nos está hablando que se pueden cambiar de orbital los átomos iluminados. Me imaginé, necesitaba el efecto de sonido, ¿no? Sí. Cuando brincan, cuando suben de un nivel a otro o bajan de un orbital a otro, emiten energía. Y esa cantidad de energía es lo que pues se puede ver como absorción o emisión. Y es lo que nos permite ver esas coloraciones, graficarlas.
Ahora, si hacemos un análisis que nos lleva a la parte matemática, es lo que estarían viendo en esta diapositiva, donde podemos ver que cambian. Aquí lo graficamos, digamos, siguiendo esto, si lo ponemos nada más en 2 dimensiones, podemos ver como unas circunferencias y hablar que en esta circunferencia, por ejemplo, aquí anda un electrón y acá anda otro y van a estar en constante movimiento a través de su circunferencia. Por eso es N1, N2, N3, que son los niveles, digamos. Pero cuando los excitamos a los electrones, o sea, cuando les ponemos energía, estos pueden cambiar de un nivel a otro, que es lo que realmente pasa es que cambian de orbitales. O pueden estar dentro de ese nivel de energía dentro del mismo orbital. ¡Ah! Me asustaron. Qué chistosa soy, me asustó el teléfono. Se pueden reír. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? El cambio de esto que sube, me voy a ir al gráfico que está acá más abajo. Pueden ver aquí cómo está la absorción de la energía, donde vemos el cambio de un color a otro. Observen, es porque hubo un movimiento. ¿Sí? Son distintos los movimientos que tiene el electrón, los que nos da ese distinto coloración. ¿Vale? Y lo mismo es con la absorción de la energía. Entonces, todo esto ayudó a determinar que los orbitales eran diferentes. Entonces, el comportamiento de los electrones al interior depende del tipo de orbitales que tenga un átomo. ¿Sí? Todo esto nos ayudó a desarrollar el modelo atómico de Bohr. Tenía ciertas deficiencias, pero esto llevó a llegar ya al último modelo, que es el actual. El modelo de Bohr aplica para el átomo de hidrógeno. Y aquí es donde y ya me dijiste, ya me explicaste que el hidrógeno es el más sencillo y es un rarito, porque nomás tiene un electrón. Y entonces, ¿por qué me emocionaste tanto con el modelo de Bohr? Ah, porque Bohr ya nos describió todo ese cambio de energía, porque Bohr estaba en lo correcto y gracias a los aportes de Bohr llegamos al último modelo, que también participó Bohr. Este modelo atómico de Bohr no es posible explicar el comportamiento de todos los electrones, entonces, viene con el aporte de Bohr, o sea, a un siguiente modelo. No es el mismo, pues, no es el mismo modelo, es un siguiente, pero gracias a ese aporte nos lleva y se le conoce como el padre de la mecánica cuántica. Y es el precursor, o sea, es el modelo previo al modelo actual. Entonces, el modelo actual no tiene el nombre de un solo científico. Por eso es que se llama como el modelo mecano cuántico actual. Si yo les pregunto, ¿cuál es el modelo atómico actual? Y me dicen Bohr, ya se equivocaron. El de Bohr es el previo. ¿Sí? Es el mecano cuántico actual. Y como sorpresita aquí, vamos a ver y se los vamos a poner, que es con lo que vamos a continuar la próxima semana estudiando ese modelo. Se desarrolló en los 1924 y 1927. Ah, cómo no le he cambiado esa fecha. 1927. Va a cumplir sus 100 años el modelo mecano-cuántico actual. Y es el resultado de múltiples investigaciones. Están las investigaciones de Planck, de Broglie, de Heisenberg, de Schrödinger y por supuesto de Niels Bohr. Por eso se le conoce como el padre de la mecano-cuántica y el precursor del modelo actual. ¿Sí? Características del modelo actual. Hay más principios que hablan de esto. El principio de incertidumbre habla del momentum del electrón, ecuaciones de onda, etcétera. Con esto vamos a continuar en la próxima semana y vamos a explicar esto de los orbitales. Estos son los orbitales del modelo mecano cuántico actual. Esto que están viendo aquí en esta diapositiva, ya para cerrar la clase del día de hoy, es el modelo real. Estos son los orbitales reales. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de orbitales S, P, T y F. ¡Oh! 4 tipos de orbitales diferentes
Y por supuesto, se continúa hablando de los niveles de energía, es parte del modelo y parte del estudio que vamos a continuar. Entonces, insisto, en la próxima semana vamos a iniciar la clase con el modelo mecanocuántico actual y vamos a utilizar la tabla periódica porque entonces ya vamos a hablar de la tabla periódica con ese modelo y vamos a hablar de la configuración electrónica. Para entender la tabla periódica, tenemos que hablar de configuración electrónica. Sí, ya entendemos de protones, neutrones y electrones. Excelente, felicidades. Ya hemos avanzado enormemente. ¿Cuántos siglos avanzamos de la historia en 2 semanas? En la clase de la semana pasada y en la clase de hoy. ¡Wow! Muy bien. Voy a cerrar la grabación y empiezo a tomar lista. ¿Sale? Me despido en la grabación para los que la estén viendo después.